El audio que escucharán a continuación es una referencia de los escritos de Luisa Picarreta titulado El Sol de la Humanidad de Jesús. Jesús Sol, que viene a iluminar las tinieblas del pecado, las tinieblas de la humanidad, las tinieblas de la voluntad humana. Y el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz, la luz de la divinidad en Jesús. Entonces vamos a continuar con el sol de la humanidad de Jesús para ir tomando luz de ahí cada vez más y volvernos más luminosos. Bueno, vamos a empezar con este final del capítulo que estábamos leyendo, ¿no? Dice: si quieres recorrer los caminos del querer eterno, entra por la puerta de mi humanidad y dentro encontrarás mi divinidad y la divina voluntad te hará presente. Como en acto, todo lo que hizo, hace y hará, tanto en la creación como en la redención y en la santificación. Y tendrás el contento de poder besar esos actos y de poner en cada uno tu pequeño acto de amor, de adoración y de reconocimiento. Encontrarás todos mis actos, todos en acto de darse a ti. Y tú los amarás y tomarás los dones de tu Padre Celestial, que dones más grandes no podía darte que los dones, los frutos y los efectos de su querer, pero los tomarás a medida que cooperes y hagas vivir tu voluntad perdida en la mía. Entonces, para seguir un poco y profundizar un poco estos caminos del querer eterno dentro de la humanidad de Jesús, vamos a continuar meditando en esto para, como dice aquí, no solo para meditar, para ir conociendo, sino para después, cada uno de manera personal, ya hacer sus actos, dar el pequeño acto de amor, de adoración, de reconocimiento ya personalmente cada uno a esos actos que con tanto amor Jesús está en acto de querernos dar en su voluntad. Como decía al final de la otra conferencia, después de que ya un poco meditamos sobre quién es Jesús, Dios y hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, ahora vamos un poco a ver cómo fue un poco la vida de Jesús, siempre desde esta perspectiva de la luz, cómo todas esas pequeñas manifestaciones de la vida de Jesús, de la luz, se han hecho sobre todo visibles a quienes han participado de esa luz. Repito un poco lo del final de la otra conferencia para volverlo a tener en la mente. En la vida de Jesús no hubo manifestaciones extraordinarias al exterior. Poco se vio de la divinidad de Jesús. Ahora, pocos por eso han percibido de esa luz de la divinidad de Jesús, la han percibido en sí la parte divina de Jesús. ¿Quiénes pudieron percibir esto? Quienes tenían un poco el germen de la fe, y teniendo el germen de la fe, tenían el germen también del querer divino en él. Sin la fe, nadie, sin la fe, en realidad, nadie puede vivir, nadie puede ver o percibir la divinidad de Jesús en la humanidad. Pues vamos a recorrer un poco estas manifestaciones de la vida de Jesús. Ahora, decía yo también cómo no hay que buscar de ver a Dios, porque quien busca al fin no es una gratuidad de Dios, sino es ya su propia voluntad que anda buscando manifestaciones de Dios. Ya no es la voluntad de Dios que se quiere manifestar. Entonces hay que evitar este tipo de cosas, de andar buscando, de andar saltando de aquí para allá, a ver dónde hay manifestaciones extraordinarias, a ver dónde hay videntes que hablen quién sabe cuántas cosas, a ver dónde hay apariciones espectaculares de la Virgen, o supuestas apariciones espectaculares de la Virgen. No, quien anda buscando es porque ya anda buscando él mismo, ya es su voluntad. No es la voluntad de Dios, que en el fondo es Él quien se quiere manifestar a los que Él quiere. Ponía yo el ejemplo de la transfiguración, como Él
quiso 3 apóstoles, no todos. Y los apóstoles ni siquiera se imaginaban a qué iban al monte Tabor. Ahora, otro de las cosas negativas de este querer ver manifestaciones extraordinarias que provienen del cielo, pues es a veces sobre todo de quien cree recibir este tipo de cosas. Jesús conocía muy bien la psicología humana y por eso, por lo general, no lo hace. No hace este tipo de manifestaciones extraordinarias. Porque quien cree recibir este tipo de cosas, después se cree el exclusivo de Dios. Yo he recibido tal mensaje, yo he recibido tal aparición, yo he visto. Al final, eres tú, es tu voluntad, no es la de Dios. Esto hay que evitarlo. En Dios no hay exclusividades, no hay los únicos, no hay los exclusivos, solo ellos, no. Dios es Dios para todos y para cada uno, como el sol, que ilumina a todos y a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros piensa que si el sol ilumina a otro, uno ya se siente menos iluminado. No, ilumina a todos por igual. Así Dios. No hay exclusividades para Dios. Ahora pues, comenzamos un poco la vida de Jesús desde la encarnación, aunque ya algo hemos dicho de la encarnación. En el momento de la encarnación del Verbo, como habíamos dicho, es la luz de la divinidad que se encierra en la pequeñísima humanidad de Jesús. Leamos un poco algunas palabras de la meditación número 20, del día 20, del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, la reina del cielo. Dice la Santísima Virgen: ahora escúchame, hija de mi corazón, en cuanto se formó, mediante la potencia del fiat divino, la pequeña humanidad de Jesús en mi seno, el sol del Verbo eterno se encarnó en ella. Yo poseía mi cielo formado por el fiat divino, todo tachonado de estrellas, muy resplandecientes, que emitían alegrías, armonías de bellezas divinas, y el sol del Verbo eterno, fulgurante de luz inaccesible, vino a tomar su puesto dentro de este cielo, escondido en su pequeña humanidad, la cual, no pudiéndolo contener, el centro de ese sol estaba en ella, pero su luz se desbordaba afuera. Un poco lo que ya tratamos en la conferencia anterior, la humanidad de Jesús como ese círculo, esa circunferencia del sol, limitada, pero la divinidad, que es una luz mucho más ilimitada, es ilimitada al 100%, por eso se desbordaba fuera de esa humanidad. Ven, aún en esta encarnación, el anciano Simeón, como recordarán en la Sagrada Escritura, un poco él percibió algo de la divinidad de Jesús cuando a Jesús lo llevan al templo, tanto que él puede decir en esa bendición que hizo a Dios por ver la salvación que llegaba en el mundo, él pudo decir: mis ojos han visto tu salvación, preparada por ti delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes. Él, citando ciertamente pasajes del Antiguo Testamento, aplica a Jesús esta luz para iluminar a las gentes. Se encarna aquel que es la luz eterna, el Verbo eterno. Y Simeón, que tenía ese germen de la fe, que quería la salvación, la esperaba, él ve un poco esta luz y la aplica a Jesús. Ven, a veces representando este episodio de la encarnación del Verbo, de como se le suele llamar, con la anunciación, por lo general los pintores cristianos, los que han dibujado cuadros representando este episodio de la anunciación o de la encarnación del Verbo, por lo general, para representar a Dios, lo han puesto como un sol en el cielo, y de ese sol que se desprende un rayo de luz y llega a la Santísima Virgen. Ven, aún en el arte cristiano hay estos elementos. Dios como un sol
del cual se desprende un rayo que llega a la Santísima Virgen, el sol eterno que se encarna, que se hace, digamos, se encierra en esa humanidad de Jesús, se hace pequeño. Pasemos ahora, antes del nacimiento de Jesús, está la visitación de María Santísima a Santa Isabel. En ese momento, como recordarán en las Sagradas Escrituras, está un poco narrado lo que pasó. En esa narración del Evangelio hay dos elementos que nos pueden ayudar a comprender la luz de la divinidad de Jesús, cómo se manifiesta. El niño Juan Bautista, que estaba en el seno aún de Santa Isabel, exulta de gozo cuando se acerca no solo la Santísima Virgen, sino el Verbo encarnado, se acercaba. Al mismo tiempo, Isabel, Santa Isabel, queda llena, dice así, de la luz del Espíritu Santo. Llena de esa luz del Espíritu Santo, conoce así el misterio de la encarnación del Verbo en María Santísima y lo reconoce. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Había reconocido en la madre de su Señor el Verbo eterno encarnado, Dios que se había hecho hombre y estaba ahí adentro en el seno de María Santísima. No lo había visto con estos ojos, ni Juan Bautista, porque la luz de la divinidad de Jesús no se ve con los ojos materiales, pero lo habían entendido con los ojos espirituales, porque la luz de la divinidad es espiritual. Escuchemos un poco lo que dice también la Santísima Virgen, siempre en el libro de la Reina del Cielo, como ella narra también este momento, estos episodios. Dice: después de algunos días de viaje, llegué finalmente a Judea y prontamente me dirigí a la casa de Isabel, quien me salió al encuentro alegremente. Al saludo que le di, sucedieron hechos maravillosos. Mi pequeño Jesús exultó en mi seno y fijando con los rayos de su propia divinidad al pequeño Juan en el seno de su madre, lo santificó, le dio el uso de razón y le hizo conocer que él era el Hijo de Dios. Juan entonces exultó de amor y de alegría tan fuertemente que Isabel se sintió sacudida e iluminada también por esa luz de la divinidad de mi Hijo, conoció que yo era la Madre de Dios y en la vehemencia de su amor, rebosando de gratitud, exclamó: ¿de dónde a mí tanto honor? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ven, este hecho maravilloso que dice la Santísima Virgen es un hecho espiritual. Nadie vio externamente los rayos que se fijaban desde dentro del seno de la Virgen Santísima a Juan Bautista en el seno de Isabel. No, era del todo espiritual esa luz. Y esa luz hacía entender la encarnación del Hijo de Dios. Juan Bautista entendió que era el Hijo de Dios que se acercaba. Isabel entendió por el gozo de Juan Bautista que no solo era el Hijo de Dios que se acercaba, que estaba en el seno de María Santísima, sino que aún María era la Madre de Dios. Y como vimos antes, y en la otra conferencia también el Padre Lugo habló sobre la Santísima Virgen, pues la Santísima Virgen atrajo sobre sí al Verbo eterno porque en ella corría la misma vida, la misma luz. Después de 9 meses de la encarnación, después de que pasó la visitación a Santa Isabel, a Juan Bautista, viene el nacimiento de Jesús. Y cuando Luisa ve el nacimiento de Jesús, lo describe como un momento en el cual todo es luz. Leamos un poco este capítulo del volumen 4, del 25 de diciembre de 1900, precisamente el día de Navidad. Encontrándome en mi habitual estado, me sentí fuera de mí misma, y después de estar recorriendo, me encontré dentro de una cueva, y vi a la reina mamá, que estaba en el momento de dar a luz al niñito Jesús. ¡Qué estupendo prodigio! Me parecían tanto la madre como el hijo, transmutados en luz purísima, pero en esa luz se distinguía muy bien la naturaleza humana de Jesús, que contenía en sí a la divinidad y le servía como de velo para cubrir a la divinidad, de modo que, rasgando el velo
de la naturaleza humana, era Dios, y cubierto con ese velo, era hombre. Y he aquí el prodigio de los prodigios, Dios y hombre, hombre y Dios. Pues aquí lo mismo. A lo mejor si hubieran estado ahí los pastores afuera, no ven nada exteriormente de luz, pero está describiendo esa realidad espiritual en que estaban transmutados en luz y a la vez hubo esa manifestación hacia el exterior y hubo ese prodigio del nacimiento de Jesús de una manera prodigiosa precisamente. No a la manera natural como se quiere hacer ver que la Santísima Virgen dio a luz de manera natural, no. Aquí está ya todo ese prodigio de la divinidad que está en Jesús obrando. ¿Cómo va a ser igual que una mamá que da a luz a su hijo de manera natural? Si está aquí todo ese sol de la divinidad obrando. Ven, por eso podríamos decir que en el nacimiento de Jesús todo fue luz, todo era luz Él, era luz la madre, y todo pasó en la luz. Era un mar de luz, una luz purísima. Pero en esa luz, como lo hemos venido diciendo, para entender un poco la divinidad en la humanidad, como también lo explica Luisa, como un velo. Ese velo externamente era la humanidad de Jesús. Si uno lo rasga un poquito y ve hacia adentro, está la divinidad inmensa. Pero precisamente por eso Dios se manifiesta en la humanidad como un hombre, precisamente para que nosotros no nos asustemos, digamos, de ver a la divinidad tan grande, inmensa, infinita. Volvamos un poco a ese capítulo del nacimiento de Jesús, leamos lo que sigue, la parte que sigue. Entonces me pareció que la madre y el hijo, en ese felicísimo instante, quedaron como espiritualizados, y sin el mínimo obstáculo, Jesús salió del seno materno, desbordándose ambos en un exceso de amor. Es decir, al estar esos santísimos cuerpos transformados en luz, sin el mínimo impedimento, Jesús, luz, salió de dentro la luz de la madre, quedando sanos e intactos tanto el uno como la otra, volviendo luego al estado natural. Pero, ¿quién puede decir la belleza del niñito, ya que en ese momento de su nacimiento traslucía externamente los rayos de su divinidad? ¿Quién puede decir la belleza de la madre, que quedaba toda absorbida en aquellos rayos divinos? Ven, Luisa tuvo precisamente por su misión esa grandísima gracia de ver estos episodios de la vida de Jesús de esta manera, y todos como una luz. Ven, aún en el nacimiento de Jesús, los pastores, es interesante como lo dice el Evangelio, como lo narra, los pastores a quienes se les anuncia el nacimiento de Jesús, ellos mismos, dice el Evangelio, cuando estaban a medianoche, ¿no? Ellos ven una luz, y después la voz de los ángeles que cantaban, pero ellos ven una luz. Así lo dice el Evangelio. Es interesante también cómo sucede a medianoche. Jesús, sol, que viene a iluminar las tinieblas del pecado, las tinieblas de la humanidad, las tinieblas de la voluntad humana. Es más, se cumple aquí lo que en el Antiguo Testamento tanto se esperaba: la encarnación del Hijo de Dios, el Mesías. Ven aquellas frases que los profetas habían escrito en la Sagrada Escritura: y el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una grande luz, la luz de la divinidad en Jesús. Volvamos a este episodio del nacimiento. Jesús sale del seno materno sin el mínimo impedimento. No hubo ningún obstáculo, ninguna dificultad en el nacimiento de Jesús, como diríamos en nuestro lenguaje moderno, ¿no? En el lenguaje que usamos cotidianamente, no hubo ninguna complicación. Y no solo eso, sea Jesús, sea la madre, dice Luisa, quedaron totalmente sanos e intactos. María Santísima da a luz quedando intacta, pura, incorrupta, inmaculada. Ven, la Iglesia ha definido este misterio maravilloso
aún del nacimiento de Jesús, exaltando a la Santísima Virgen con lo que es el dogma de la virginidad perpetua. Virgen, lo que nosotros llamamos la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto. Un dogma que existe en la Iglesia definido desde el año 649, desde los primeros siglos. No solo quedó intacta la Virgen María, sino sana y de salud aún física. Es decir, fue un parto indoloro, un parto en el que no hubo dolor. No como ya decía Alejandra, como todas las madres que sufren los dolores del parto. No, en la Virgen no hubo dolor. Un escritor, uno de los tantos, porque aún hay muchos que han escrito sobre este tema, especialmente a un San Bernardo, escribió palabras muy bonitas sobre defendiendo precisamente cómo el parto de la Santísima Virgen fue sin dolor. Pero hay otro escritor que cito ahora, del año 1000, llamado Hugo de San Víctor, de la abadía de San Víctor, cerca de París. Más o menos en el año 1000 él escribió estas palabras: Eva dio a luz con dolor, porque había concebido en la concupiscencia. María, que concibió por el Espíritu Santo, no por obra humana, dio a luz sin dolor. Ven, son palabras de este grande teólogo Hugo de San Víctor, que aún él nos refleja lo que la Iglesia un poco ha pensado sobre la Santísima Virgen desde los primeros siglos. Bien, después del nacimiento de Jesús, una pequeña puntualización al respecto. A veces hasta en esos pequeños puntos, modernamente, se quiere rebajar a la Santísima Virgen. En el fondo es eso, para ir quitando la divinidad de Jesús y ese aspecto interior de la Santísima Virgen tan unida al sol de la divina voluntad que le producía todos estos efectos. Entonces parece que es cosa de nada, es lo mismo, si tuvo o no dolores es lo mismo. No, no es lo mismo. A la luz de todo esto, pues ¿cómo va a ser lo mismo? Entonces quieren demoler todo empezando por cosas pequeñas, pero empiezan a demoler la parte de abajo de un edificio y al rato se cae todo el edificio. Entonces por eso siempre hay que tener claridad de las cosas y defender la doctrina católica y la tradición católica. Bueno, aún en esto podría yo hacer este otro comentario, como aún a nivel teológico, de la teología que se estudia y de los teólogos, hay ciertamente estas dos corrientes. Hay algunos que modernamente quieren un poco hacer ver una María muy humana, muy a nivel nuestro. Una María que nos haga sentir tranquilos, como nosotros somos. Pero María no era como nosotros somos. María era inmaculada. Por eso existe también en la mariología actual, en la teología, esta otra corriente que es la corriente que siempre la Iglesia ha seguido, de poner a María en su lugar como es, exaltarla por lo que es, Madre de Dios, inmaculada. Pues ¿qué más queremos? Aún a nivel de la teología, no es María una como nosotros. Es inmaculada y ya eso la hace diferente de nosotros. Pero bueno, a veces en esta corriente teológica que quiere ver o quiere presentar una María muy humana, pues a veces se llegan a exageraciones que en realidad matan un poco el dogma mariano. Porque algunos llegan a decir, por ejemplo, si María es virgen físicamente o no lo es, pues eso poco a mí cambia. No cambia, es importante. Si María es inmaculada o no, pues no me importa. No, importa. A quien tiene fe importa. Quiere decir que no tiene fe. Y cosas de este tipo. Todos los privilegios en María que la Iglesia ha reconocido y que desde el inicio de la historia poco a poco ha definido hasta los últimos
con la Asunción en 1950, y que quizá vendrán más, obviamente, porque en los escritos de Luisa obviamente presenta a María como lo que es, como la madre del sol eterno. Bueno, seguimos un poco, regresamos a la vida de Jesús y llegamos a la Epifanía. Los magos que van desde lejos, desde sus tierras, quién sabe dónde, para ir a adorar al Señor, para ir a adorar al Verbo eterno que se encarna. A ellos también Jesús les muestra su divinidad, la luz de su divinidad. Leamos un poco, de nuevo, un capítulo del volumen 4, 6 de enero de 1901, sobre este episodio de los magos, de los Reyes Magos, como se dice. Encontrándome fuera de mí misma, me pareció ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. En cuanto ellos llegaron a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir exteriormente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en 3 modos: con el amor, con la belleza y con la potencia. De manera que quedaron arrebatados y postrados a la presencia del niñito Jesús. Tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre, sin poderse mover más. Entonces, cuando el niño retiró la divinidad, los santos magos volvieron en sí mismos. Se sacudieron estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les hizo comprender el misterio de la encarnación. Luego se levantaron y ofrecieron los dones a la Reina Madre, y ella habló largamente con ellos. Ven, Jesús hace ver a los magos el misterio de la encarnación a través precisamente de la luz de su divinidad. Es tanta la luz de su divinidad que basta que Él un poco, retrajera los velos de su humanidad para que saliera toda esa luz y los Reyes Magos vieran la divinidad, escondida de Jesús, que está más allá del velo de su humanidad. Así entienden el misterio de la encarnación. Y como dice el Evangelio, ellos fueron a adorar al Señor en Jesús, el Hijo encarnado. Así entienden lo que es el ser humano y el ser divino de Jesús, lo adoran. Ven, el Evangelio narra también este episodio en el Evangelio de San Mateo. Solo que en el Evangelio un poco se nos narra casi como si los magos fueran mudos. Un episodio que aparentemente nos transmite quizá una cierta frialdad. El Evangelio dice: entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y después regresaron cada quien a su país, a su tierra. Ven, casi el Evangelio nos muestra este episodio como si los magos fueran mudos. Entran, se arrodillan, adoran, dan sus dones, se dan la media vuelta y se van. Un poco frío, ¿no? Quizá los evangelistas pues no entienden todavía lo que en realidad pasó en esos momentos y lo callan. No lo dicen, no lo han comprendido todavía. Esa manifestación de la divinidad de Jesús a los magos. Ven, la Iglesia ha siempre llamado este misterio de la manifestación de la divinidad de Jesús a los magos con el nombre de Epifanía. ¿Qué significa el nombre Epifanía? La palabra Epifanía, manifestación de la divinidad de Jesús a los Reyes Magos. ¿Cómo? Con la luz de su divinidad, como lo cuenta Luisa. Ven, ahora vamos a pasar a la transfiguración. Ya un poco he hablado de la transfiguración, pero es interesante volver a escuchar lo que dice el Evangelio, porque es el único episodio en el cual en el Evangelio habla de la luz de Cristo.
Su rostro brilló como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Los apóstoles, viendo a Jesús transfigurado, y la iglesia ha siempre llamado este episodio la transfiguración, cambia de figura, porque los apóstoles ven a través de estos elementos exteriores la luz de la divinidad de Jesús. Aquí hay otro elemento que nos puede ayudar, sobre todo en las manifestaciones que existen de parte de Jesús. Por lo general, dice a quien se revela de esta manera: no lo digan a nadie. Cuando descienden del monte Tabor, Jesús les dice: no lo digan a nadie. Cuando Jesús obra algunos milagros, les dice: no se lo digan a nadie. Callen. Y aquí un poco a veces se ve si una manifestación de Dios es verdadera o no. Si ya sale a los cuatro vientos manifestándose en la televisión y en todos lados, hay que tener dudas. Porque por lo general las manifestaciones de Dios son en privado, son de una manera sencilla, en el silencio, donde Dios siempre se manifiesta, en el silencio. Bueno, en el monte Tabor, los apóstoles ven la humanidad de Jesús, que se hace como transparente, como un cristal fulgidísimo, por el cual, a través del cual, ven la divinidad de Jesús. Esa humanidad resplandecía luz, que era la divinidad que contenía. Ven, en la transfiguración, podremos decir que se cumple la oración del Salmo 4, que decía: resplandezca sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Y en el monte Tabor resplandeció no solo el rostro, sino toda la figura de Jesús. En su luz se manifestó, se dejó ver a los apóstoles. Otro episodio, otra manifestación de la vida de Jesús, que es la manifestación de su luz, de la luz de su divinidad, un poco la encontramos en la predicación del reino, en la predicación en general que tuvo Jesús durante su vida pública. Recordarán cómo el Papa Juan Pablo II ha agregado a la oración del rosario los misterios de la luz. Entre los misterios de la luz está precisamente la predicación del reino. Por eso podríamos decir que Jesús predica un reino de luz, y lo es así, porque casi uno de los centros de esta predicación son aquellas palabras que vienen en el Evangelio de San Juan. Jesús que dice: yo soy la luz del mundo. Como hemos recordado en el Evangelio de San Juan y en la carta de San Juan, en la primera, San Juan lo muestra como el centro del mensaje cristiano. Jesús es luz, luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Ven, Jesús en ese Evangelio sigue diciendo, después de decir yo soy la luz del mundo, dice: quien me sigue tendrá la luz de la vida. Ya ahí tenemos un elemento muy importante para todo cristiano. ¿Queremos ser hijos de la luz? Hay que seguir a Jesús. Pero si nosotros le seguimos a Jesús, a la luz de su divinidad, podremos ser hijos de la luz de su voluntad. Y así poder tener en nosotros la luz de la vida de la divina voluntad de nosotros, y poder llegar a ser como Jesús, soles en Jesús y solo en Él. Por ahora terminamos aquí. En la siguiente conferencia seguiremos un poco las etapas de la vida de Jesús hasta la resurrección.